Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Nuevamente, entonces, les damos la bienvenida a todos, a todas, a los que se acaban de sumar. Somos Telus Health, antes sea Pelatina, para los que no nos conocían. Yo soy Natalia Lepera, lidero el área de training. Y les vuelvo a pedir que visiten nuestro sitio web, escaneando el código QR, para que conozcan quiénes somos, qué hacemos. Y también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Allí también compartimos muchísimo contenido de recursos humanos. Muy bienvenidos también a quienes están sumando a través de YouTube. Para los que no nos conocen o los que no saben lo que es un PAE, nosotros decimos, bueno, que es un beneficio que cambia vidas. Sabemos que el bienestar se construye de manera integral y sabemos que un problema financiero impacta tanto en la salud mental de las personas, aparte de las cuestiones financieras, también tiene su impacto en la salud mental. Entonces el PAE construye un equilibrio justamente para poder darle soporte, ¿sí?, a esa persona que está necesitando ayuda. Por eso un PAE ayuda a crear bienestar integral, ¿sí? No solo se le brinda asistencia al colaborador de la organización, sino que también a la familia, ¿sí?, colaborando así con el balance entre la vida personal y laboral. El programa de asistencia es una base sólida para la estrategia de bienestar, para tu estrategia de bienestar, porque en un solo servicio vas a poder asistir al colaborador en todos los ejes de bienestar, desde la salud mental hasta, por ejemplo, lo que es el cuidado de mascotas. Así que de eso se trata el programa de asistencia. Voy a darle la palabra ahora a Paulina. Paulina, ella es líder del área de marketing de Telus Latam. Y bueno, ella nos va a contar de qué trata este ciclo completo, ¿sí? Que hoy, como les decía, es el tercer encuentro. Así que bienvenida, Paulina, para que nos cuentes un poco de qué trata este ciclo. Bueno, muchas gracias, Nati. Ahí un poco como mencionaba Nati, nosotros abordamos el bienestar de forma integral. Ella fue mencionando algunos de nuestros módulos de atención, algunas de las características de nuestro servicio que es no solo para el empleado, sino que también para todo su grupo familiar. Y eso lo abordamos de esa manera porque creemos que el bienestar es integral en cuanto a aristas que debe abordar y en cuanto a la contención de la familia y hasta inclusive las mascotas. Por eso el último módulo que sumamos es el módulo Pet Care. No sé si hay algún cliente por acá que ya lo tenga contratado o si hay alguien que le interese conocer un poco más, también lo podemos conversar después. Pero mi intervención va a ser breve. Yo les quería contar un poco cómo surgió esta cápsula de 4 talleres. Ahí, Mari, te pido si podemos, María Eugenia, discúlpame, si podemos cambiar el slide. Quería contarles un poquito de qué va esta cápsula y cómo surgió. Principalmente nosotros nos preguntábamos con el equipo comercial, bueno, qué trabas tenía el área de recursos humanos de las distintas empresas a la hora de ejecutar un plan de bienestar. ¿Qué problemas se le presentaban o qué dudas surgían? Y en eso nos dimos cuenta que faltaba una consolidación de estrategia y de cómo mostrar esa estrategia de cara a la organización. Entonces diseñamos estas 4 prácticas, estas 4 talleres, en los que nos enfocamos en analizar y diseñar el plan en el primero. En el segundo, analizar qué hacen otro tipo de empresas. En el tercero, cómo generar nuestros KPIs y cómo vender ese proyecto internamente para que finalmente suceda. Porque lo que notábamos es que Recursos Humanos tiene clarísimo que el bienestar es una prioridad, pero muchas veces por cuestiones de presupuesto o priorizaciones de la organización siempre se deja para otro momento. Entonces queríamos acompañarlos con eso y con expertos como María Eugenia, que también les pudieran dar herramientas clave para que puedan desarrollar su propio plan y su propio pool de KPIs que los ayude a consolidar esa idea, que muchas veces tenemos como idea el well-being, y que lo podamos llevar a lo concreto. Y en el último encuentro vamos a acercar a nuestro director general,
para todo la TAM de TELUS Health, para que les cuente un poco de qué se trata un programa de asistencia al empleado y por qué, o sea, qué tiene que ver con un plan de wellbeing en general. Nosotros pensamos que el PAE, como es integral, les va a ayudar a tener un soporte estratégico para empezar rápidamente esa estrategia, que sabemos que tiene que ser bastante integral. Entonces, el PAE lo que va a ayudar es que el colaborador acceda directamente a asesorías nutricionales, físicas, financieras, capacitaciones, asistencias veterinarias y demás, ya desde el inicio. Entonces ya cubrirían lo que es esa contención a cada colaborador de la organización. Así que eso lo proponemos como un puntapié inicial para que podamos destrabar ese primer paso interno con la organización y comenzar ese plan de wellbeing. Y lo último, Nati, y ya te cedo la palabra de nuevo, es que todo esto va a quedar grabado en YouTube, en una playlist. Entonces la idea es que ustedes se lo guarden y lo usen eh, y lo pueden aplicar, ¿sí? Así que bueno, eso es todo lo que quería contar. Te cedo de nuevo la palabra. Muchas gracias. Gracias, gracias Paulina. No, simplemente presentar a María Eugenia González, ¿sí? Para que ella ya comience este encuentro. Les cuento, ella es líder de cultura en Prisma Medios de Pago. Con ella van a conocer cómo definir los KPIs y crear una narrativa, ¿sí? Que les permita conseguir la aprobación del proyecto, o de un proyecto de este estilo, ¿sí? En la organización donde se encuentran. Así que bueno. Bienvenida, María Eugenia, te cedo la palabra. Que lo disfruten. Buenísimo. ¿Ahí me escucha bien? Genial. Bueno, la expectativa de hoy es charlar de una manera que pueda ser dinámica, participativa. Yo dejo, no estoy viendo las preguntas, así que les pido si hay alguna pregunta, si pueden contármela, así la expectativa Claro que es sí. poder responder, buenísimo. Y al final, si quedó alguna duda o alguna pregunta, los últimos 10 minutos nos tomamos también para abrir el micrófono y para traer reflexiones, ¿sí? Bien, arrancamos. En primer lugar, yo traigo esta pregunta porque la verdad es que nosotros, y como recién comentaban o abrieron el espacio, si nosotros fuéramos todas personas de recursos humanos, probablemente tendríamos cierta interés natural en estos temas, porque nos dedicamos a algo un poquito más humano, pero a veces damos supuestas algunas cosas que me gustaría detenernos para reflexionar. Porque cuando pensamos en el bienestar de las personas, también obviamente que entra en juego la organización, el líder, la propia persona, el contexto que uno genera. Pero también la pregunta es, ¿por qué nos tenemos que ocupar de bienestar? Y yo creo que igualmente esta misma pregunta tendríamos que sostenerla porque también las respuestas van a ser dinámicas y entender que acá tenemos que mirar la organización desde una perspectiva más compleja, porque a veces vamos en automático o vamos asumiendo determinadas cosas o creyendo que a las personas esto le podría ser relevante o a la organización le podría ser relevante. Y en la medida que cuando tenemos estas preguntas iniciales para la definición de una estrategia, cuanto más nos detenemos en poder tener algo, una reflexión robusta, probablemente tenga todo mucho más sentido en nuestra construcción de un plan y de indicadores o KPIs que nos permitan asegurar el éxito de nuestra gestión estratégica de bienestar. ¿Sí? Y también la otra pregunta que me gusta mucho es, ¿cuál es el límite entre el cuidado individual y el cuidado organizacional? Porque acá es una relación entre las personas y el cuidado individual que requiere cierto nivel de participación y de decisión de parte de las personas en pos de su cuidado, y uno como organización o como líder tampoco podés hacer por el otro lo que el otro no tenga ganas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Y cuál es el límite del cuidado organizacional y lo que la organización debe, puede y si en algunos casos está vinculado con el negocio, que es lo ideal que ahora vamos a hablar, requiere hacer en pos de este bienestar, ¿sí? Y esto también está muy seteado y yo creo que
de alguna manera traigo algo respecto a algo, un dato que es un estudio que hizo Gartner respecto a cómo estamos con el balance de vida personal y profesional y cuáles son, este estudio lo que midió es cuáles son los síntomas de burnout que tenemos en las organizaciones. Y acá me trae algo súper interesante que está súper hoy en boga el hablar de la vuelta a las oficinas, no vuelta a las oficinas. Entendemos que trajo un entendimiento enorme de nuevas dinámicas de trabajo, el trabajo remoto y por ende también una mejor calidad de vida porque podemos generar otro tipo de dinámicas cotidianas ahí. Pero, sin embargo, para mi sorpresa, este estudio lo que trae es que, en este caso, no hay tanta diferencia. Esto los números nos indican el porcentaje de personas que en este estudio que hicieron presentan síntomas de burnout. ¿Sí? Y cuáles creen, la parte de arriba, que no tienen o no creen o no perciben un balance entre su vida personal y profesional. Si vemos estos datos, vemos que no cambia tanto entre lo remoto y lo híbrido. Lo híbrido obviamente es remoto y presencial o lo presencial, con lo cual la pregunta acá es, y respondiendo la primera que es, ¿por qué las compañías deberíamos trabajar tema de bienestar? Mirando estos datos, la reflexión es que si no hacemos algo, realmente la situación, que además después de la pandemia empezamos a tener muchas más mediciones respecto a los niveles de ansiedad, ¿no? Y los niveles de enfermedades mentales, cómo crecieron o se duplicaron, hay algo que si no construimos diferente en las organizaciones, no van a ser sostenibles. Entonces, la sostenibilidad del negocio requiere, en definitiva, que las personas puedan encontrar cierto nivel de bienestar y no simplemente por un tema ético, que también puede ser una dimensión que nosotros quisiéramos poner en primer lugar, que en algunas compañías eso está, ese es el nivel de conversación, que puede ser más de un plano ético. En este caso, desde una mirada de negocio, lo que nos está diciendo, lo que nos están diciendo estos indicadores es que probablemente esto no se pueda sostener de este modo, ¿sí? Y también entran en jaque, bueno, ¿qué nos pasa con los resultados de negocio si algo de esto no cambia? Yo creo que también para crear una buena narrativa, obviamente que tenemos que apalancarlo en datos, y estos datos no solamente tienen que ser numéricos, sino que también tenemos que pensar en datos cualitativos y cuantitativos, ¿ok? Los beneficios de la gestión de bienestar, yo me acuerdo hace 15 años, en mi primera experiencia laboral, trabajaba en una empresa multinacional con base en Inglaterra, y me tocó armar un equipo de trabajo para implementar el programa de bienestar. Y fue la primera vez que vi esto en un programa que venía de Inglaterra, donde se hablaba del bienestar emocional. Y me acuerdo que en ese momento fue futurista, como algo realmente bien lejano para ese momento, donde el bienestar era solo la salud física, ¿no? Y hoy, por suerte, hay algo de esta conversación que ya tiene un nivel de madurez en la que todos estos indicadores, probablemente ninguno de ustedes sea la primera vez que lo ve, ¿no? Pero está bueno traer que el bienestar también conecta con una mejora en la rentabilidad y por ende en los resultados de negocio, en la productividad y por ende en los resultados de negocio, en las ventas y por ende también en los resultados de negocio. Cuando digo de negocio, también pienso o lo traigo porque obviamente que para las personas que toman decisiones en la organización, muchas de las decisiones no están solamente sesgadas o direccionadas a que las personas estén mejor, ¿no? Porque no solamente, no es un tema solo de que puede haber algún sesgo de información, sino que tienen la responsabilidad de que la organización se sostenga en el tiempo. Y para eso, para que la organización se pueda sostener en el tiempo, asegurar la rentabilidad, la productividad de las ventas es un must, ¿no? Bueno, y después todo lo otro que en definitiva también se conecta con los costos,
que es accidentes, rotación, ausentismo, también son puntos y dimensiones súper importantes que hacen a la sostenibilidad de una organización, ¿sí? Y también son datos que cuando nosotros empezamos a jugar y a conectar y a tener una gestión estratégica basada en datos, es súper interesante porque hay algo de esa venta, que es lo que uno quiere, que es el primer estadio, ¿no? Que es, bueno, armar una estrategia y después poder tener el sponsoreo que necesitamos para que sea exitosa. Bueno, el poder basarlas y el poder cruzar con nuestros propios datos de nuestra propia organización va a ser súper importante. Así que la invitación es que si no conocen los datos de rentabilidad, de productividad, de ventas, de accidentes, de rotación, de ausentismo de nuestras organizaciones, vayan a buscarlo, porque también en el propio proceso es un proceso interesante de descubrimiento, ¿sí? Y todos los indicadores que obviamente que gestionen, y ahí está bueno acercarse un poquito a las áreas de finanzas y preguntar cuáles son los drivers de negocio que miran, que persigue la organización, y obviamente CEOs y los roles que tienen, que toman este tipo de decisiones, para entender como cuáles, hay compañías que tienen una orientación mucho más grande en el crecimiento de las ventas, por el momento de la organización en la que están, etc. Entonces, si esto va a ser importante, bueno, es un insumo valioso para generar nuestra propia narrativa, ¿sí? O si la estrategia de ventas no estuviera, por ejemplo, en nuestro país, porque se define en otro lugar, pero en nuestro país lo que puede aportar es una reducción de costos y por eso nos van a reconocer. Por eso los bonos que están en juego de las personas, de los líderes de la organización, van a crecer. Y ahí uno empieza a entender cuál es el entramado de variables que están en juego. Bueno, es un dato súper valioso para armar la estrategia. ¿Sí? En algunos casos eso, hay compañías en las que, por lo que te premian es por tener tus costos bien controlados. Bueno, entonces miremos cuáles son los indicadores y cómo se aperturan los costos de la organización para poder tener un mejor entendimiento. ¿Sí? Bien, esto ustedes ya probablemente lo escucharon, lo conocen de memoria, de cuáles son las dimensiones y como les decía, hace algunos años el bienestar estaba mucho más acotado y hay una mirada mucho más simple. Hoy tenemos muchas más capas para interpretar, para percibir y para gestionar el bienestar, lo cual trae un nivel de complejidad mucho más grande, pero bueno, también mucho más interesante y mucho más profundo que a mí me genera, me genera mucho entusiasmo y me apasiona. Y acá hay un libro que leí hace muy poquito que se llama Social, que es básicamente cómo el cerebro está generando entramado. El paralelismo que conecta este libro es cómo, y me quiero enfocar a bienestar social, porque las organizaciones también son entornos sociales que no solamente generan, bueno, oportunidades profesionales y obviamente nos resuelven o nos cubren nuestras necesidades financieras y pueden tener más o menos beneficios en relación a lo físico, que eso es algo que ya, como les decía, bueno, es un poco por donde comenzaron casi las compañías a pensar el bienestar. Pero bueno, esto emocional es mucho más nuevo y el bienestar social, y conectando con esto que les contaba, es que en este libro lo que descubre es que casi que el dolor que nos genera no sentirnos apreciados, valorados o sentirnos parte de nuestro grupo de trabajo, nuestro contexto, es casi similar al dolor físico. Entonces, el bienestar social también es una dimensión interesante y ahí se conecta mucho con cuál es la cultura que estamos generando en la organización, que obviamente que es compleja porque uno no diseña cultura en un escritorio. No es que yo con el CEO digo, bueno, esta es la cultura que quiero tener en la organización. La cultura emerge por las interacciones que tienen las personas y uno sí, como gestor de una cultura, puede modelar comportamientos, puede propiciar, puede favorecer determinados comportamientos que en definitiva es lo más visible y concreto de lo que sucede en una cultura, pero es una dimensión importante a atender y sobre todo, como decíamos al principio, no hay manera de gestionar el bienestar sin tener una mirada sistémica entre todas las dimensiones, ¿sí?
Y por eso mirar a la organización en complejidad, ¿sí? Estas distintas capas que operan al mismo tiempo y sobre todo pensando en el ser humano como también un ser complejo, ¿no? Y todas sus interacciones también hacen a cómo las personas vivencian el día a día en la organización, ¿sí? Entonces, para tener una gestión estratégica de bienestar, eh, hay algo que como decíamos recién, que tiene que ver con lo que emerge en nuestra cultura y lo que sucede en el día a día y desde un lugar más sutil o más concreto, digo, la forma en la que se escriben o se redactan los mails, la manera en la que tenemos reuniones cotidianamente, la manera en la que interactuamos en los espacios comunes. Bueno, todo esto es parte de nuestro día a día y poder tener una escucha no solamente, como dijimos, cuantitativa, cualitativa de lo que sucede, eh, y poder tener esta mirada de cómo las distintas variables se van impactando en sí misma, probablemente lo que nos puede pasar es hacer una hipersimplificación de lo que percibimos de las organizaciones. Que pueden ser compañías más chicas, más grandes, porque uno gestiona, a mí me tocó gestionar bienestar en compañías multinacionales enormes, en compañías mucho más pequeñas, y la verdad es que se puede hacer en escalas distintas y obviamente o probablemente lo que sea relevante para una persona en un tipo de compañía multinacional que tiene otro tipo de desafíos, otro tipo de beneficios, otro tipo de propuesta de valor, es bien diferente de lo que una persona elige, prefiere y necesita en una compañía pequeña, ¿no? Entonces, ya los perfiles en general de las personas cambian. Entonces, el poder tener una escucha sensible, atenta a lo que necesitan las personas, es, en definitiva, una de las primeras bases para generar una estrategia de valor, ¿sí? Entonces, una vez que uno puede sistematizar esa escucha, ¿cómo generamos la estrategia? Y la estrategia sería cuáles son nuestros objetivos estratégicos que necesitamos y el valor de poder generar un roadmap, porque obviamente cuando uno identifica oportunidades, vemos temas muy variados, temas que pueden ser más grandes, más chicos, más estructurales. Entonces, el poder tener un mapa de trabajo o un mapa de ruta también nos permite ir identificando cuáles son las primeras piedras que nos permiten construir algo que pueda ser sostenible, ¿sí? Y después está bueno poder bajarlo a lo concreto. Bueno, en este mes, esta persona, de esta manera y con qué indicador vamos a trabajar. Si conocen el sistema de OKRs, es un sistema que está buenísimo porque uno define cuál es el objetivo general y por eso O, objetivo, y cuáles son los key results que quiero para ese objetivo, ¿sí? Y es interesante porque en esto, cuando uno tiene una mirada más sistémica de la organización y lo que va queriendo es generando una iniciativa, una acción para medir y tener una mirada donde estamos todo el tiempo ajustando, mejorando lo que hacemos, que esa es un poco la mejor forma de hacerlo, no trazar un plan lineal, sino que ir iterando ese plan e ir ajustando adecuadamente. A veces lo que nos pasa es que si no tenemos claro cuál es el objetivo, generamos una iniciativa. Y si esa iniciativa fue buena, ok, la repito y tal vez la siguiente vez no lo es. Entonces, tal vez no es que cambia, no debería cambiar el objetivo. Puede cambiar la iniciativa, pero mi objetivo se mantiene mucho más estable y lo que nos permite es direccionar todas esas acciones para que puedan ser exitosas. Acá yo también lo pienso desde el punto de vista de transformación cultural. Bienestar es un eje de la cultura y de acá lo que es importante en vez de hacer cosas que puedan ser más one shot o yo le llamo más erráticas, es tal vez menos, pero sostener en el tiempo para que esto pueda crecer y sobre todo para que le pueda dar credibilidad a lo que estamos propiciando, ¿sí? Bueno, entonces con eso tenemos un plan y esta charla habla de la narrativa, también de cuáles son nuestros indicadores, también de éxito, porque entendemos que, como dijimos al principio, tenemos que vender el proyecto y también tenemos que hacer que ese proyecto sea sostenible, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar mucho de las narrativas porque creo que
a veces descuidamos lo que se escucha en la organización y descuidamos esta mirada mucho más integral de qué es lo que se dice, qué es lo que se conversa, qué es lo que se define como norte organizacional y todo ese conjunto de relatos que suceden en la organización, y de nuevo, no son solo los institucionales que nosotros podemos propiciar en un encuentro, en un town hall o en un all hands, ¿no? Que eso obviamente es súper importante, pero es una dimensión más. La narrativa también es lo que pasa en el café de la oficina cuando una persona dice, no, en realidad al líder no le importa porque en mis vacaciones me pidió conectarme en una reunión, ¿no? Entonces, ese conjunto de cosas es lo que genera narrativa. Y para que algo sea relevante en la organización, también tenemos que generar cierta coherencia, cierta consistencia, ¿sí? Ahora, si hacemos acciones, cosas, iniciativas que son exitosas, pero no creamos una narrativa potente, probablemente todo esto que estamos construyendo no se puede capitalizar para ser sostenible, ¿sí? Y por eso también esto se conecta mucho con cómo gestionamos los cambios. Hay algo de lo que si cualquier cosa que queramos hacer diferente en la organización, está bueno que podamos mirarlo desde la dimensión de la gestión de cambio. Porque nos va a traer seguramente algunas pistas para poder hacer las cosas con una mejor calidad y con una mejor sostenibilidad. Y después hablamos obviamente de los indicadores cualitativos y cuantitativos. En estos dos puntos vamos a hacer doble clic. Entonces, yo le llamo a esta narrativa, ¿cuál es este compelling story? Es simplemente una manera más de llamarlo. Y sí, tenemos que considerar que si queremos generar algún cambio, lo primero es generar el suficiente sponsoreo. Nosotros en este mundo que va a una velocidad enorme y que tenemos que ir a una velocidad en las organizaciones muy grande para competir con el mercado, para también mantenernos vigentes y sobre todo el poder generar los resultados que queremos. Bueno, hay algo de estar siempre pensando en lo que sigue, que nos cuesta muchas veces invertir tiempo en esta planificación estratégica y sobre todo en entender quiénes van a ser los aliados para esta estrategia. Probablemente, como dijimos al principio, bueno, el área de finanzas es un área que nos va a dar muchísima información y que probablemente, dependiendo de la organización, va a tener más o menos poder de decisión. CEO, quienes tomen decisiones en el lugar en la región en donde me encuentro, quienes tomen decisiones respecto al presupuesto, obviamente que van a ser stakeholders clave para nuestra estrategia. Pero también, cuando pensamos en sponsoreo, no solamente son las personas que toman decisiones o que nos habilitan nuestra estrategia, sino también quienes van a ser líderes de opinión en la organización, ¿sí? Y quienes tienen el suficiente posicionamiento, sponsoreo en la organización para poder generar, sponsoreo no, posicionamiento y voz para poder de alguna manera legitimar lo que queremos, ¿sí? Entonces, ahí es mucho más cualitativo, el detectar quiénes son personas que tienen capacidad de influencia en la organización. Porque obviamente que uno genera un plan, la estrategia, pero que después uno puede generar alguna iniciativa, acción, pero si las personas no se sienten convocadas por esa iniciativa, también está en juego el éxito de nuestro proyecto. Y después, por ende, también, cuando hablamos de bienestar, ustedes saben que el liderazgo es quien define en el día a día cómo es nuestra forma de trabajo, nuestra situación general como personas. Entonces, nosotros desde nuestro rol de recursos humanos o de cultura o el rol que nos toque, podemos institucionalmente generar determinadas cosas, pero si eso no es coherente con el liderazgo, es muy probable que no sea sostenible, ¿no? O genera otro problema que es el de falta de consistencia con las cosas. Bueno, y comunicación muy conectada con todo el tiempo estar contando lo que venimos haciendo, cuáles son los avances, de qué manera, porque eso va generando la construcción y la actualización de esa narrativa, porque hay narrativas que están en las organizaciones durante años
Y tal vez ya no es tan real lo que se dice respecto a las organizaciones, pero se sigue repitiendo, ¿no? Y eso probablemente a muchos de ustedes les pase que se acercan a las personas y siguen escuchando una historia que tal vez no está vigente, pero eso sigue siendo parte de esta narrativa. Entonces, ¿cómo intervenir esa narrativa? Tiene muchas dimensiones, pero una de ellas es de qué manera generamos la comunicación, y esto es interna, externa. Cuando hablamos de comunicación, no hay tanto límite entre lo que pasa dentro de la organización y lo que pasa afuera, ¿sí? Y después aprendizaje. Cuando queremos generar cambios, tenemos que dar herramientas de aprendizaje a las personas. Bien, primera parte, entonces, que les quería hacer algún doble clic, es narrativas y gestión de cambio. Ahora vamos a hablar un poquito de los indicadores, pero quiero hacer un stop acá para ver si hay alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, alguna oposición, o alguna mirada diferente de lo que mencionaste ahora. Quiero escucharlas. Hasta el momento no, María Eugenia, pero bueno, esperemos un minutito si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Acá están interesados por volver a escucharte ya, así que eh, los invito a que nos escriban en el chat cualquier comentario, cualquier pregunta, hasta ahora, hasta este momento de la charla. Me encantaría que abran algún micrófono y alguna reflexión, algo que les esté, alguna pregunta nueva que se estén haciendo. Acá dicen, coincido con lo de las narrativas, lo he visto en dinámicas de equipo, y otra persona dice todo bien, muy interesante. Esos son los comentarios que hemos recibido hasta ahora. Ok, bueno. Igual vayan pensando preguntas para el final porque está bueno, porque probablemente para ustedes, no solamente para ustedes sea valioso, sino también para estas personas que estamos acá conectadas, escucharnos va a ser lindo. Así que por lo menos para mí, me encantaría. Ahí Bueno, sí. sumo un comentario a ver si el chat se anima a comentar. Que esto de las narrativas lo ves en comentarios generales de la gente que se vuelven una narrativa y que se vuelven una verdad, ¿no? Bueno, esto se maneja así en la empresa. Y tal vez eso cambió o tal vez hubo una mejora, pero esa mejora nunca se comunicó hacia el equipo. Entonces la mejora quedó así y se sigue comentando que eso sucede de tal manera y que eso está mal. Entonces ahí está buenísimo el ejemplo de cómo tiene que ser comunicada la mejora más allá de realizarse. Definitivamente, y en eso creo que tenemos oportunidades de comunicar mejor, y sobre todo, primero, detectar esas narrativas. Y ahí requiere estar no solamente muy conectado con las personas, sino en espacios que no sean a veces tan formales, porque la principal riqueza sucede en ese cafecito informal, donde uno empieza a escuchar, ¿no? Y Exacto. también entender de que esto se va generando por esta suma de las partes, y a veces cuando no tenemos algo resuelto, el poder hablar de eso es mucho mejor a abrir el micrófono. Yo a lo largo de mi carrera trabajé mucho en compañías y también en consultoría, en transformación cultural. Y veo, ¿no? Yo creo que de base es miedo, de parte de los líderes de las organizaciones, las líderes, de poder hablar de cosas que no tenemos resueltas, ¿no? Y probablemente, obviamente, también hay algo del miedo porque uno se expone al traer la conversación de lo que nos pasa, de lo que nos duele, de lo que nos cuesta, de lo que quisiéramos que sea diferente. Y en general hay como cierta incomodidad de hablar de algo que no puedo controlar y que no sé todavía cómo resolver, pero lo valioso de esto es que la resolución de este tipo de cosas no va a ser solo de un líder, sino que va a ser de la dinámica del equipo. Entonces, el poder apelar también a la adultez en las organizaciones para generar mejoras de manera integral y con el equipo, y también apelando a que la resolución
no va a estar en el líder, no va a estar en la organización, sino incluye también a las personas, a cada persona que es parte del equipo, es importante, ¿sí? Porque a veces no tenemos la respuesta ni está resuelto, pero que haya la valentía, el coraje de hablar de eso y de hablar de que esto es relevante para la organización, es súper, súper valioso, ¿sí? Ahí fueron surgiendo varias preguntas. Nati, si querés. Bien, acá en principio nos dicen si, bueno, podrías apoyarnos con los datos del libro que referiste, así que después en todo caso el Se los autor, comparto. bueno. Se los Y comparto. Se llama Social y tiene una bajada más de cómo está en inglés, lo único, cómo se conectan nuestras redes, cómo está cableada en pos de, también hay algo que también conecta al libro que es, bueno, la especie lo que busca es sobrevivir, ¿no? Y para sobrevivir está muy conectado con qué pasa con nuestros vínculos y cómo generamos también manada, ¿no? Después te paso el perfecto, autor. gracias. Y nos preguntan, bueno, ¿cómo motivar a las jefaturas a involucrarse en temas de liderazgo en su propia capacitación en los temas? O sea, cómo motivar a las jefaturas justamente a involucrarse en esos temas de liderazgo, ¿no? Eh, Sí. Esto es un arte, no hay una única receta para hacerlo. Siempre lo que uno no puede generar cambios si para el otro no es relevante. Entonces, lo primero, y uno no puede motivar eh, haciendo algo específico con el otro, sino encontrar cuáles son los motivos que a la persona, a los líderes que estén en la organización, le genera la acción, porque la motivación está conectada con tener un motivo para poder generar una acción. Y entendemos que por la economía del comportamiento, las personas vamos a tender a repetir y a optimizar nuestra energía, con lo cual generar algún cambio nos va a requerir un esfuerzo. Entonces, si ese esfuerzo no tiene un sentido que para las personas puedan ver o identificar cuál es el valor, y no hay algo que yo pueda hacer por fuera, ¿sí? Lo que sí les recomiendo, y por eso está muy conectado con estas palancas, es uno, identificar qué los mueve. Dos, identificar dónde les aprieta el zapato, o sea, qué drivers de negocio están persiguiendo. O qué drivers de negocio o qué drivers también, de nuevo, qué es lo que está en juego en su bono, qué es lo que está en juego en su carrera, qué le está pidiendo la organización, porque ahí no tenemos que forzar, lo que tenemos que es encontrar puntos en común para generar una estrategia que sea un ganar-ganar para nosotros que gestionamos estos temas y para los líderes. Y a veces, si encontramos un punto común que tal vez no es el que a mí me encantaría, y tal vez, bueno, en algún punto también tengo que ceder en pos de dar algunos primeros pasos, pensando en cómo esto puede seguir creciendo en la organización, ¿sí? Y también lo otro fundamental es poder entusiasmar a las personas que toman decisiones. En mi caso, me tocó estos últimos años y también en los roles de consultoría trabajar mucho con los CEOs. Entonces, cuando los CEOs quieren tener buenos resultados de negocio y los resultados de las personas están muy conectados con los resultados de negocio. Entonces, que uno pueda traer un camino claro, concreto, de cómo poder generar iniciativas de impacto y traer números y mostrar también cuál es el valor de lo que estamos proponiendo, vamos generando también cierta confianza para tener sponsors que se sostengan en el tiempo, ¿sí? Y que entendemos que también tenemos la espalda para poder sostener nuestra estrategia. O sea, no nos sirve de nada generar algo de impacto una vez que no se sostenga, o de nada, no, digo, nos sirve relativamente a invertir ese esfuerzo en poder generar buenas alianzas para salir después a ejecutar. La ejecución es simple dentro de todo. El punto es asegurar tener esas palancas que puedan permitir la sostenibilidad, ¿sí? Entonces, si Ahí hay líderes que están reticentes, hay líderes que siempre van a estar más reticentes. hay una muy Eh, interesante de Fernanda, que es un comentario más que consulta. Es que siempre en la empresa están muy limitados de presupuesto y que en eso termina siendo el punto
de limitación, ¿no? Y que pueden hacer algunas acciones que no requieran presupuesto, pero que las que en realidad mueven la balanza y que van a tener un mayor impacto, se requiere. Como que no lo ven como Sí, importante en realidad. claro. Bueno, acá hay que, de nuevo, esto es arte y lo que digo es, tal vez en lo que en una organización puede servir, tal vez no sirve la otra. Lo más valioso, lo que les recomendaría es entender qué sí los mueve. Los recursos y el presupuesto siempre es limitado en cualquier organización. Obviamente que en algunas es más limitado que otras, pero no tiene que ser un límite para dejar de hacer. Entonces, a veces hasta hay ideas me tocó armar un programa de bienestar en una compañía más chiquitita, donde pudimos, por ejemplo, compartir conocimiento de lo que teníamos entre nosotros, por ejemplo. Les digo como un ejemplo que es para hacer sin presupuesto, que es cómo cada persona, en ese momento hicimos, cómo cada persona cuida su bienestar y desde ahí generamos charlas de inspiración entre nosotros para propiciar y promover el bienestar. Había una persona que era runner y que corría y tenía todo un ya armado como todo sus rituales de cuidado y lo compartió y fue súper estimulante e interesante y genera otras conversaciones en la organización, ¿no? Y así hicimos todo un ciclo anual donde encontrábamos una vez por mes un encuentro y a veces el costo que tenía era de un café para compartir ese momento. Entonces, el punto es que esto sea relevante para la organización y con eso después pensamos en ideas creativas y en acciones que nos permitan generar esto, ¿sí? Acá hay algo más que nos comentan, no sé si después lo querés dejar para el final Sí, o lo querés responder ahora porque falta, sí, dice, sí. es que muchas jefaturas se ven inmersos en los temas operativos, en sus áreas propias y ven el liderazgo, la ética, valores, clima organizacional como temas transversales para los que no tienen tiempo. Quería compartir ese comentario que me parece también Muy súper bien. Sí, interesante. yo creo que ese es el gran tema en las organizaciones, porque cuando vemos la realidad solo en parte, sino desde una mirada más integral, y los jefes o los líderes, obviamente que como la tarea es lo de cortísimo plazo, pero también ser líder implica gestionar el bienestar de sus equipos. Es parte de una job description de liderazgo. Lo que pasa es que es un proceso también de aprendizaje de qué implica ser líder en cada organización. Pero ahí lo que también hay que trabajar es cuáles son esos modelos de liderazgo que queremos y qué propiciamos formalmente en la organización respecto a esto. O sea, qué tipo de líderes seleccionamos, promovemos, qué tipo de líderes también reconocemos para que también podamos generar ese role model que esperamos. ¿Sí? Bien, entonces la gestión de cambio está bueno porque nos apela también a la conciencia de las personas, el deseo de participar de los cambios, partiendo de la premisa de que nosotros no generamos cambios por el otro, sino que el otro tiene que traerse a esta nueva forma de hacer, de ser, ¿no? Y por eso apelar siempre a que la otra persona tenga deseo de participar. Y para eso tenemos que conocer qué los convoca y qué los moviliza, y sobre todo después sostener esta dirección. Y está bueno también pensar que a veces tenemos ideas que pueden ser o mucho más de mediano, de largo plazo, o muy ambiciosas. Y está bueno ambicionarlas y está bueno tenerlo dentro de nuestro roadmap, pero también ver que tal vez podemos empezar con experimentos más chiquitos y en algunas partes de la organización, ¿sí? Entonces, a veces buscamos a un sponsor que esté súper interesado con estos temas, siempre en la organización va a haber líderes un poquito más conscientes. Entonces, buscamos a uno de estos líderes que tenga, tal vez vos, que sea una persona que tenga el suficiente sponsoreo, que genere también cierta adhesión o interés. Bueno, y hacemos un experimento en un equipo en particular y eso a veces genera también que se contagie en el resto de la organización, ¿sí? Son esas estrategias para ir generando también adhesión a nuestra estrategia de bienestar. Y pensando en indicadores y la invitación que les hacía al principio de conectar con nuestros indicadores de negocio,
O sea, conocer cuál es el EBITDA de la organización, cuál es el P&L, que básicamente es cuáles son nuestros ingresos y nuestros egresos, o sea, por dónde entra el dinero y por dónde están, o sea, apertura nuestros costos, es fundamental porque nos permite después conectar con cuáles van a ser estos beneficios que queremos generar o que queremos atacar con nuestra estrategia de bienestar. Entonces, las ventas, la conversión de ventas, el market share, la reducción de costos o recomendaciones clientes con NPS, esos datos tenemos que conocerlos o tenemos que intentar acercarnos a esto porque después nos permite tener algo mucho más robusto, no solamente en la venta del proyecto, que es nuestro primer paso, sino también después ver cuál es el impacto que tenemos con nuestra estrategia en nuestro plan. ¿Sí? Porque de alguna manera ver después los cambios cuantitativos y cualitativos nos refuerza y probablemente nos da, hasta nos puede dar más presupuesto para el próximo año si podemos mostrar evidencias de que vale la pena. ¿Sí? Y ese vale la pena no solamente es para los líderes que toman decisiones y que definen o que deciden respecto al presupuesto, sino también de las personas de la organización. Porque si también partimos de una narrativa donde, bueno, en realidad acá a los líderes no les importa el bienestar porque bla, 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 y de a poco intervenimos en esa narrativa, bueno, también tenemos que darle continuidad a eso para que las personas también puedan seguir participando de estas acciones, ideas o iniciativas que podemos generar. Y después, obviamente, está nuestra encuesta de clima. También podemos medir nuestra encuesta de clima, cuál es la percepción de bienestar. Nosotros, por ejemplo, medimos cuál es el nivel de percepción donde las personas interpretan el compromiso de la compañía en relación al bienestar. Y ese es un dato que está bueno porque es bien de percepción, ¿sí? No es de satisfacción de las iniciativas, que obviamente es otra cosa que medimos, pero es bien de percepción. Después, nuestro NPS, la satisfacción de la experiencia de las personas en los distintos momentos de la experiencia. Bueno, cuáles son los niveles de ausentismo que tenemos, en qué momentos del año, en qué equipos, de ahí segmentando por edades, por género, por líderes, ¿no? ¿Cuál es el nivel de participación en los espacios que generamos? Es decir, si vamos a generar una idea, como les decía, esto se llama los Inspiring Day, conectados a bienestar que les conté antes. Bueno, ¿cuál es el nivel de participación que tengo de las personas? Porque eso también me habla de cuánto está calando esta idea. Y también con la invitación de que podamos cambiar, ajustar y a veces nos enamoramos de las ideas y nos cuesta soltar, pero es importante que para todo esto tengamos una escucha constante y poder tener la capacidad de ajuste. Bueno, ¿cuál es el nivel de uso de app? Que también es un dato interesante, también pensando en equipos, en seniorities, en rol, bueno, y obviamente la rotación. Bien, para cerrar, entonces, conectando con estos indicadores y con esta reflexión de que socializar estos resultados enriquezcan a la narrativa y generen un mayor bienestar es fundamental para ganar la credibilidad y la sostenibilidad de nuestra estrategia. Obviamente que uno empieza con esa venta, pero después, como dijimos, el poder intervenir en esta narrativa hace que sea un círculo virtuoso donde esto está legitimado por la organización y entonces los líderes ya saben, en estos casos a veces hay algunos líderes que les cuesta un poquito más ver estas cosas que son más subjetivas. Bueno, esto es relevante para la organización, bueno, entonces lo voy a hacer y a veces hay algunas personas que llegan un poquito más tarde o que les cuesta más llegar a estas iniciativas, pero cuando esta narrativa crece es mucho más interesante para estos líderes también. ¿Sí? Bueno, a ver si hay alguna otra preguntita más. Sí, ahí tenemos varias Puedo preguntitas. compartir, así puedo ver. Quiero comentar una que me gustó de Alejandra, que cuenta que un día un director le preguntó, bueno, ¿cómo sabes que esas actividades que haces impactan en el negocio? Entonces ella se pregunta, bueno, ¿cómo aseguro esto? Y un poco lo respondía conociendo como los datos numéricos, de alguna manera, que creo que como que en general van en silos, ¿no? Recursos humanos y finanzas con sus conceptos, que son clave los que mencionaste. Tal vez vos le podés profundizar un poco más en cómo armar esa respuesta, digamos. Sí, y que también está bueno como el impacto es sistémico.
esto no es lineal, no es que yo hago una cosa y me genera la otra. O sea, desde la mirada sistémica de las organizaciones, yo tengo que trabajar en distintas dimensiones para que eso tenga un impacto. Pero yo lo que puedo hacer es decir, bueno, ¿cuál es mi abanico de indicadores que me hablan de determinada cosa? También está bueno conectar y decir, a ver, ¿cómo fue la EBITDA de los últimos 3 años? ¿Cómo fue que serían los resultados antes de impuestos? ¿Sí? ¿Cómo fue el ENPS o respuesta de nuestros clientes en estos últimos 3 años? ¿Y cómo fue el ENPS, el Employers Net Promoter Score, que sería el nivel de recomendación de los empleados? Entonces, los y las empleadas. Bueno, si hay algún paralelismo, a veces nos sirve, a veces me ha tocado que conecto y no conecto, digo, bueno, ok, no va por acá, pero voy jugando también con esos indicadores. Y lo que sí es importante es que uno, de nuevo, no es que yo al financiero le voy a decir, mirá, Ernesto, si yo hago esto va a pasar esto, porque eso estaríamos hablando de que somos máquinas y los humanos no somos máquinas, con lo cual esto es percepción, es subjetividad. Ahora, sí sabemos que hay tendencias, sí sabemos que hay un marco también teórico que nos trae, ¿no? Como cierto contexto, con lo cual, cuando uno genera una estrategia robusta, apalancada también en lo que a nosotros nos pasa, y lo que nos puede traer la academia, digamos, hoy con ChatGPT o con información de inteligencia artificial, siempre hay que hacer double check por las dudas, pero digo, podemos contar con mucha información para fundar nuestra estrategia. Así que sí está bueno jugar con estos indicadores y también plantear que esto es un experimento y que vamos a ir midiendo cuál es el impacto. Si no estamos generando tal vez expectativas que tal vez no se puedan cumplir. Entonces sí está bueno el poder plantearlo con una mirada más integral. Sí, también pasa lo mismo con el brand de la empresa. Bueno, vamos a invertir todo este dinero para esto que no tenemos exactamente medido, salvo en impactos, cuál va a ser el resultado final, pero todos sabemos que la marca sea reconocida nos va a ayudar en el negocio. Y en el caso del bienestar es lo mismo, es algo más macro que se ve en el largo plazo, pero que se sabe que si te adelantas en el tiempo vas a ser más competitivo. Entonces, tal vez Sí. compararlo con algún otro tipo de estrategia de la organización puede ayudar. Sí, sí, y a veces hasta incluso cuando uno quiere medir percepción, porque también lo que nos pasa es que lo que queremos es salir del lugar subjetivo para objetivar de alguna manera nuestra propuesta. Entonces, em, eh, cuando tenemos de algún modo una medición que es, bueno, ¿cómo mido la percepción? Aunque sea subjetiva, porque estamos midiendo percepción, ¿cómo mido una percepción respecto a bienestar? Eso también es un dato que nos sirve, ¿sí? Entonces, a veces es información que ya tenemos y que tenemos que ir a buscar, a veces tenemos que generarla para poder de alguna manera también robustecer eso y no es Maru convenciendo al CFO, sino es Maru trayendo una propuesta con esta lectura que tenemos, ¿no? De la organización. Sí. Bueno, a partir de eso, quería mencionar brevemente casi un espacio publicitario, que nosotros entendiendo a los clientes, que nuestros clientes son principalmente líderes de recursos humanos, acá habrá varios en esta reunión, pero lo que entendimos es que necesitábamos darle mayor visualización de números, ¿no? En lo que respecta al programa de asistencia. Entonces, desarrollamos con el equipo un nuevo reporte de utilización que no solo mide el nivel de satisfacción, sino que les va a permitir a las empresas ver por ejemplo, sede, qué se utiliza más en el programa, qué tipo de asistencia se prioriza en esa sede. Y, por ejemplo, si se quiere analizar la asistencia psicológica, el líder de recursos humanos va a poder ver, bueno, en esta sede, qué temáticas son el top 3, ¿no? Y comparar su propia organización dentro de nuestro reporte de PAE. Entonces, por ejemplo, si ven que la utilización del módulo psicológico en una región de México tiene que ver más con estrés, ya les va a dar un insight que les puede ayudar a potenciar ese plan de bienestar más global. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería contar también.
nuestro equipo comercial ya está promocionando esto con los clientes, pero nos encantaría como contarles un poco más. A mí ahí a Andrea le interesa, gracias Andrea. Me sirve como feedback. La idea es que puedan conocer bien cuál es el alcance de este reporte y cómo lo pueden integrar a esta estrategia más general que mencionaba María Eugenia. Y cómo usar esos datos a favor. Los de finanzas, los de recursos humanos y también los que les podemos aportar nosotros. Así que bueno, eso Bueno, es lo que... no sé si no hay más preguntas. Agradecerle muchísimo a María Eugenia. Muy interesante la información que nos compartió. Mientras tanto, si hay alguna otra pregunta, simplemente les recuerdo que nuestro próximo encuentro va a estar liderado por Eduardo Lambardi, que es el director general de TELUS Health en la TAM. Y bueno, y les va a contar justamente por qué un PAE puede ser el punto de partida de la estrategia, ¿no?, que ustedes tengan. Así que los invitamos a todos a participar en el próximo encuentro el 5 de noviembre en este mismo horario. Acá dicen muchas gracias, excelente charla. Por favor, ¿pueden poner de nuevo el link para ver las charlas en internet? Bueno, ahí, Sí, ahí muchas lo compartimos. gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna Bueno, pregunta para María Eugenia y si no cerramos? Ninguna. Ahí está otra vez el link. Perfecto. Agradecen todos. Igual ahora Sí, María muchas está bien. gracias. Gracias. Un lujo para mí. gracias. Para Dios, que nosotros. sean muy bien. Chau, Buena chau. tarde a todos.